¿Con qué vamos a continuar hoy? Bueno, lo que le había dicho, lo que les había dicho la clase anterior, el día miércoles, que, bueno, con el tema de la introducción, que estuvimos charlando un poco y haciendo algunas preguntas y respondiendo, no pudimos lograr dar todo el contenido de esa clase, entonces hay unos temas que veníamos hablándolo, que le íbamos a analizar, que quedaron pendientes del contenido de esa clase, que es lo que tiene que ver con propiedad intelectual y marcas, y la legislación vigente, como les decía en la clase anterior, si bien está basado en lo que es la ley argentina, son normativas que son muy similares en el resto de países de Latinoamérica. En este caso, hablando de lo que es propiedad intelectual, ¿para qué les va a servir esto a futuro? Cuando elaboren un proyecto de e-commerce, creando una plataforma web a través de la cual van a ofrecer algún servicio o algún producto, cuál es el nombre comercial que le van a dar a ese tipo de comercio, o al producto o al servicio que quieran brindar, qué marca van a registrar, qué tipo de logotipo, cómo va a ser ello, qué es lo que se registra específicamente este, en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual o en el Registro Nacional de Marcas. Algo anticipamos en la clase pasada, pero bueno, ahora vamos a analizarlo un poquito, no mucho, porque hay otros temas para hablar, pero con un poco más de detalle a lo que habíamos comentado en la clase anterior. Bueno, esta ley es la ley, bueno, en Argentina, la 11.723, que regula lo que es propiedad intelectual y marcas. La legislación en realidad hace una diferenciación de lo que es propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Qué nos importa a nosotros acá más que nada? En derechos de autor. Ven, hay un par de dibujos que son de ayuda, para que entiendan de qué se trata. Bueno, en derecho de autor lo que más nos interesa a nosotros es lo que puede ser la registración de un software. Cuando estamos hablando de comercio electrónico, cuando estamos hablando de un proyecto de e-commerce a través de una plataforma web o a través de o cualquier otro tipo de plataforma online, o electrónica, bueno, generalmente se elabora o se crea algún tipo de software, algún tipo de programación para poder llevar a cabo, o sea, programación en una plataforma online para poder llevar a cabo ese negocio, y bueno, ese proyecto que se elabora constituye un software y podría llegar a ser registrado. Bueno, a través del Registro Nacional de Derechos de Autor se registra ese software, que puede consistir en la propia plataforma web que hayan creado, puede consistir en un registro de base de datos. Por ejemplo, en Argentina existe un Registro Nacional de Bases de Datos, en donde, bueno, esas bases quedan alojadas también por una cuestión de seguridad para con sus clientes, se registran. En otros países de Latinoamérica también existe este tipo de registros de bases de datos. Paula pregunta, ¿acá siempre se registran los desarrollos? No, no necesariamente todos tienen que ser registrados. Ahora bien, Paula, yo lo que te digo es lo siguiente, si vos, por ejemplo, es lo que hablamos también en otra clase, vos, por ejemplo, tenés un proyecto de e-commerce que es absolutamente novedoso y revolucionario, te aconsejaría que lo registres. Porque si es revolucionario y es algo inédito que nunca, bueno, justo la palabra inédito ahora lo vamos a ver dentro de lo que enmarca esta normativa. Pero si es algo, claro, ahí está, cuando es una idea nueva, sí, sí, no todo tiene que ser registrado, pero si vos querés asegurarte de que nadie utilice tu método, o nadie utilice la programación del software que vos creaste, o que vos ideaste y que alguien te creó para que no es que digo que no haya una competencia en el comercio, ¿no? Porque competencia puede llegar a haber, pero si lo tuyo es algo novedoso, aconsejaría al registro de ese software. ¿Está claro, Paula? Bien. Lo mismo que una marca, por supuesto, que se registra, ¿no? Porque uno puede también tener un nombre comercial de una empresa que es un nombre de fantasía, y no todos los nombres de fantasía se registran, pero debería serlo, debería ser registrado. Bueno, entonces, acá ¿qué es lo que vemos que es propiedad industrial? En propiedad industrial se entiende por propiedad industrial que lo que se registra generalmente son logos, son marcas, son circuitos integrados, por eso acá puse el dibujo. Lo pongo a modo ejemplificativo porque es algo que no nos interesa, no todo el tema de circuitos integrados, pero bueno, más que nada el tema de marcas, el tema de logos. Y yo siempre pregunto en todas las clases qué es lo que ustedes entienden que, dentro de un logo, qué es lo que se registra, qué entienden, cuáles son los elementos que se registran, además del logo en sí.
hay varias cosas que se registran, o sea, que se detallan en un formulario de registración. El diseño, muy bien. ¿Qué más? Los colores. Se le denomina pantones. En este caso, sí, los colores se registran. La fuente, muy bien, la tipografía. Exacto. Bueno, esos son diferentes elementos que se registran. Logo, claim, colores, tipos, aplicaciones, bien. Todo eso se registra. Acá tenemos un ejemplo que siempre lo menciono, por eso lo pongo, el logotipo de Coca-Cola, ¿no? Caracteres especiales, está bien, por supuesto. El eslogan, claro, muchas cosas se registran. Los eslogans también se registran. Hasta inclusive el procedimiento de una publicidad también es registrable. Hasta el procedimiento de cómo se lleva a cabo, cómo se arma una publicidad. O sea, no, perdón, para que se entienda bien, no cómo se arma una publicidad, sino toda la obra de la publicidad, también inclusive eso se registra. Con los diálogos, los diferentes tipos de escenas, hasta inclusive eso suele registrarse. Acá el de Coca-Cola, ¿a qué le ven al logo de Coca-Cola además? Además de la tipografía, de los colores, de los pantones, de un eslogan que el logotipo podría llegar a tener. ¿Qué otra cosa creen que también está registrada y que realmente Coca-Cola registró? El dibujo, ¿qué es el dibujo precisamente? La felicidad, ponen esto, sí, claro. Y si tomas Coca-Cola sos feliz, claro. Bueno, esa es la meta de cualquier tipo de publicidad. Si lo tenés sos feliz, si no lo tenés no sos feliz, ¿no? La botella, ahí está, Sara y Luis, muy bien, la botella. La botella de Coca-Cola está registrada, Coca-Cola la registra, inclusive miren cualquier botella de Coca-Cola, se llama Couture la botella de Coca-Cola, tiene un nombre inclusive. Si lo miran en cualquier botella de Coca-Cola, cuando la compren lo dice, la botella de Coca-Cola está denominada botella Couture y se encuentra registrada. En las etiquetas está, en las etiquetas muchas veces lo dice. ¿Y saben quién fue el que creó la botella de Coca-Cola, la forma de la botella? A modo anecdótico esto. También siempre lo menciono. ¿No? ¿Alguna vez le sonó un artista plástico que, por ejemplo, también creó las... Muy bien, Néstor, ahí está. No lo está buscando por internet, ¿no? Muy bien. Le iba a dar la ayuda de que creaba también las botellas no, perdón, las latas de sopa Campbell. Exactamente, Andy Warhol. No, está bien, Néstor, era una broma. Muy bien, Andy Warhol, exactamente. Andy Warhol es el creador de la forma de esa forma original de la botella de Coca-Cola. No original, perdón. De esa forma que fue tan típica de la botella de Coca-Cola. Andy Warhol. Bueno, ¿qué se cree? Esto, precisamente, se registra, ¿está bien? El otro día les había hecho la mención, que no se patentan. Una cosa es patentes de invención, esto es registro. Las marcas, los logotipos se registran, ¿está bien? Claro, por eso, exactamente. Andy Warhol era publicista, además de artista plástico, y por supuesto hizo muchos desarrollos de publicidades, es cierto. Pero bueno, eso se registra, marcas, logotipos, pantones, colores. Ahora vamos a ver. Y lo que se registra en el Registro Nacional de Derechos de Autor, en este caso software. Bien. Acá tenemos propiedad industrial. Ahí tenemos lo que específicamente las normativas en general establecen de qué es lo que se registra a través de propiedad industrial. Y propiedad industrial. Marcas, avisos, nombres comerciales, modelos de diseño, como le decía ahí en el dibujo, circuitos integrados. Y lo que es derechos de autor, obras literarias, musicales, gráficas, cinematográficas, y lo que nos interesa específicamente a nosotros son estos, programas y sistemas de computación, software, ¿no? A cualquier tipo de diseño de software que se crea para una plataforma web, y compilaciones de datos, lo que le decía, bases de datos. Acá Néstor pregunta, ¿hay diferencia entre registrar una imagen a nivel nacional de internacional? Sí, bueno, sí. Lo que sucede es que cada ley, la ley de propiedad intelectual, por lo menos te doy el ejemplo de nuestro país, Néstor, la ley claro, ahí está, exactamente, me lo sacó, bueno, es lo que está diciendo Paula, se debe registrar en cada país. Sí, porque es muy discutible si no está registrada en este país, si se puede utilizar o no. Es muy discutible, debe registrarse en cada país, porque es una normativa propia de cada estado, porque son leyes federales. En nuestro país, por ejemplo, la ley de marcas y patentes y la ley de propiedad intelectual son leyes federales. Si vos querés tener una marca, vos tenés una marca registrada en tu país y querés comercializar esa marca en otro país, deberías en ese país donde la querés comercializar, registrarla también. Es como los dominios, exactamente. Es similar a los dominios. Porque si no, otro la puede registrar y puede llegar a haber una discusión, un conflicto
un conflicto legal en cuanto a, bueno, te puedo decir, si la querés usar acá, me la tenés que comprar, o tenés que comprar la licencia de mi uso, porque yo la registré. Puede ser conflictiva la situación. Consejos que debería registrarse, por supuesto, debería registrarse en cada uno de los países en donde comercialmente se quiere utilizar esa marca. En estilo, verificando que lo que querés registrar es una marca. Bueno, y estos son los diferentes tipos de elementos que se registran, tanto como propiedad intelectual o derechos de autor. Esto es una diferenciación de lo que es lo que se registra. Habla de obras inéditas, obras publicadas o contratos de software. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos la clase anterior de que ustedes, por ejemplo, contratan un diseñador gráfico o un programador para que les diseñe el sitio web, la plataforma web o el programa que está detrás o que se llega a utilizar, tanto para bases de datos, o para cualquier otro tipo de intercomunicación online que requiera su página y que le quieran crear? Bueno, esa programación, ese contrato que se firma con ese programador o con ese diseñador, se puede elaborar, plasmar a través de un contrato de software y ese contrato de software registrarse. Bueno, entonces esto decía recién. Propiedad intelectual, signos distintivos, marcas, avisos, nombres comerciales, modelos de diseños. Derecho de autor, lo que nos interesa son compilaciones de datos, es decir, bases de datos, o programas o sistemas de computación, software. ¿Y qué es lo que se registra? Por eso hablamos siempre de registro. Obras inéditas, obras públicas o contratos de software, como les decía recién. Para no volverlo a explicar. Contratan un programador, un diseñador gráfico, pueden crear, elaborar un contrato de software a medida que es lo que necesitan de esta persona, y ese contrato de software se puede llegar a registrar. Y la ley hace distinción entre esto y obras públicas e inéditas. O sea, diferenciando lo que es inédito de público, que el inédito es el que lo hace para uso personal o para dentro de una empresa, para uso personal de esa empresa, esa obra que se registra, o una obra pública, que es aquella que que se registra para después poder venderse, regalarse, donar, distribuirla libremente para cualquier persona. La otra, la inédita, es una obra que no tiene un fin comercial, sino que se registra solamente para utilizarla una persona en particular en el ámbito privado o una empresa dentro de su ámbito interno. Y después, bueno, acá esto que les menciono es, si bien son los pasos para registrar tanto una obra, como para registrar una marca, un contrato de software, un logotipo, dentro de lo que es nuestro país acá en Argentina, dentro de lo que es Argentina. El procedimiento es muy similar, les repito, es muy similar en otros países del mundo. Es el llenado de un formulario, en donde, bueno, si es una obra inédita o pública o contrato de software, bueno, acá hay una oficina en particular que se llama CESI, que es donde aquí se completan esos formularios y se abona una tasa que se pagan entidades bancarias que están habilitadas, se abona una tasa conjuntamente con ese formulario y se presenta con el comprobante de pago. Y bueno, si es un software, si por ejemplo es un software, tiene que ir adherido a ese formulario y esa tasa, el software que se intenta registrar. Si por ejemplo es un software que se encuentra elaborado en un idioma diferente al nacional, tiene que ser traducido, la traducción tiene que ser hecha por un traductor público. Se debe presentar con una copia, la persona que lo presenta tiene que ir con su DNI, acompañar copia del DNI, o si es a través de una empresa, acompañar su representación legal, es decir, si tiene un poder demostrar que es apoderado de esa empresa. Bueno, como muchos trámites legales que se realizan de esa manera, es muy similar. Acá lo que se registra se registra esto a través de un formulario, en donde en el formulario se llenan diferentes tipos de requisitos. Por ejemplo, si van a registrar una marca, tiene que estar el nombre exacto de la marca, si tiene esa marca que se registra o ese logotipo que se registra, los colores, tiene que decir los colores y los pantones que forman parte de ese logotipo, el dibujo tiene que estar también dentro de ese formulario plasmado. Si tiene un eslogan, como alguien dijo aquí, que si esa marca debajo o el logo tiene un eslogan, también registrarlo y ponerlo. Bueno, esos son más o menos los requisitos que se necesitan para poder hacer un registro. Y acá también, dentro de lo que es ley de propiedad intelectual, me dice, siempre hay que hacerlo con un estudio, porque no llego a leer, siempre hay que hacerlo con un estudio de marcas y patentes, o se puede hacer directamente. No, se puede hacer directamente. O sea, pueden pedir una asesoría, pero no necesariamente se tiene que hacer con un estudio de marcas y patentes. O sea, está bien. Pueden también averiguar, leer cómo es el procedimiento. El procedimiento no es un procedimiento tan difícil, como recién les dije. Inclusive
en las páginas, en los diferentes países, hasta las páginas mismas de los registros nacionales, los organismos que son los registros nacionales en donde deben registrarse estas marcas, logotipos, software, control de software, te indican inclusive los requisitos que se necesitan para poder hacerlo y son bastante, tienen un instructivo bastante intuitivo, con lo cual no es nada complicado, pero bueno, sí, se puede contratar también un profesional que sabe cómo realizar todo este trámite y también no solamente sabe cómo realizar este trámite, a veces suelen haber algunos obstáculos, saben cómo dirigirlos, cómo hacerlos para que no sean observados, está bien, para que no sean para que no quede en estudio por mucho tiempo, entonces en ese sentido sí quizás deban contratar a un profesional para que pueda hacerle el trabajo, pero tampoco es algo muy difícil de hacer. Esto que les menciono acá, como les decía, esta ley es una ley de carácter federal, por lo menos en nuestro país. En la mayoría de los países del mundo son leyes federales. ¿Qué significa eso, que es una ley federal? Que como una marca quizás, como el ejemplo que daban antes ustedes, ¿qué pasa si yo quiero esta marca utilizarla en otro país? Bueno, la tenés que registrar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque esta ley, estas leyes lo que regulan es esto, marcas, logotipos, eslogans, publicidades, ¿de qué? De productos que se quieren dar a conocer y que trasciendan. Como es un producto que si lo que se intenta es darlo a conocer y que trascienda, muchas veces trascienden las fronteras de un país. Entonces, al trascender la frontera de un país y poder llegar a ser internacionales, es por ese motivo que la ley que lo regula es una ley de carácter federal. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber una conflictividad entre países, por ejemplo, por el uso de una marca. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué es así? Lo mismo que la ley que regula el tráfico de drogas. Son leyes federales. ¿Por qué? Porque pueden estar involucrados dos o más países en esa conflictividad. Bueno, en el uso de una marca, en el uso de un eslogan, en el uso de una publicidad, que puede ser engañosa o no, pueden estar involucrados dos o más países también. Por ese motivo, son leyes de carácter federal. Pasó con champán, no recuerdo eso. ¿Cómo, Néstor? Contanos un poco, si querés. Ah, la palabra champán, que Francia lo registró pero no su uso. Bueno, ahí está, ahí está. Pero bueno, ahí tenemos un caso, hay que ver específicamente la legislación en Francia, ¿no? Pero tenemos un caso de que, bueno, por ejemplo, la palabra champán, que Francia lo registró y prohibió su uso. Ahora es vino espumante. Sí, está bien. O champaña le dicen en algunos países, es cierto también eso. Pero bueno, también es muy discutible. O sea, lo que decíamos antes, está también registrada esa palabra como titularidad del gobierno francés o quien sea que la haya registrado en otros países. Ahí viene la cuestión a discutir de por qué se puede usar o no se puede usar. A lo que decía que, bueno, es una ley de tipo de carácter federal, precisamente por esto. Bueno, y como ley federal que es, tiene sanciones penales. A modo de mencionar, no les voy a mencionar qué tipo, acá lo tienen para después poder leerlos ustedes, qué tipo de sanciones de carácter penal tienen este tipo de ley, esta regulación, frente a un uso indebido o frente a una utilización no autorizada de una marca, de un logotipo, de una patente, por ejemplo, la registración de un software o de música o de una obra literaria sin autorización, no utilizarla solamente, sino también utilizarla con fines de lucro, venderla, hacer público una obra que es privada. Entonces, hay diferentes tipos de sanciones penales que tienen que ver con este tipo de conductas que son punibles. Bueno, a lo que más que nada ustedes lo pueden ver después, ahí lo tienen en la diapositiva que está especificado, pero también quiero que sepan que todo este tipo de delitos penales son delitos de una sanción punitiva baja, con lo cual no son delitos, por lo menos en nuestro país, no son delitos, son delitos escarcelables, es decir, que nadie cumple una prisión efectiva con motivo de la comisión de algún delito de esta índole. ¿Por qué? Porque las penas, acá por ejemplo en nuestro país, para que un delito no sea escarcelable, tiene que tener la pena mínima de ese delito tiene que ser superior a los 3 años. En este caso, fíjense ustedes que todos los delitos que están aquí tipificados tienen una pena mínima de meses o de un año, ninguna supera los 3 años, con lo cual son todos delitos que son absolutamente escarcelables.
y que en el caso de que alguien sea no solo imputado, sino condenado por algún tipo de algún delito de esta índole, no sé, cumplirá una suspensión de condena o lo que se llama probation, con lo cual, bueno, ahí está, eso sí, por supuesto, Néstor, si llega a haber reiteración del delito, sí puede cumplir una pena efectiva. ¿Por qué? Porque cuando hay una reiteración del delito, sí, porque este tipo de delitos, si una persona es condenada, puede tener una suspensión de la condena. ¿Eso es qué significa una suspensión? Que esa prueba también, esto significa que si durante la suspensión de la condena la persona está en libertad, pero dentro de ese plazo vuelve a cometer un delito similar, se puede hacer efectiva la sanción de la condena y sí tener prisión. Igualmente es algo que no suele pasar. Pero bueno, más que nada para que sepan eso, porque no tiene que ver exactamente con mencionárselos y nada más. No es algo tan fundamental para ustedes. Bueno, sí que sepan que esto puede llevar a una sanción de carácter penal, nada más. Para que tengan cuidado. Ahora quisiera hablar un poco de lo que es este tema que va a dar bastante que hablar entre ustedes y seguramente van a preguntar, qué es lo que tiene que ver con lo que es la legislación sobre defensa del consumidor. A ver, defensa del consumidor, tema muy importante. Como decíamos el otro día, la conflictividad legal que ustedes puedan llegar a tener ante un proyecto de e-commerce, generalmente va de la mano con que vendan un producto o un servicio que pueda llegar a tener, el producto puede llegar a estar en mal estado, puede ser defectuoso el producto, o el servicio dado también puede ser defectuoso o mal realizado, y tengan un reclamo por parte de un consumidor. El otro día, no me acuerdo si era Néstor que preguntaba, ¿hay alguna ley específica que nos defienda a nosotros como comerciantes? No. Sí hay una ley específica que defienda a los consumidores. Por eso de poner en la balanza que la parte más débil en una transacción comercial siempre quien es, o se entiende que puede llegar a ser, el consumidor. Bueno, solo Dios nos ayuda, dicen esto. Bueno, sí. No, bueno, está la legislación en general, ¿no? Pero bueno, para el consumidor sí hay una ley específica. Entonces, este es un punto muy importante que, para que lo sepan, si bien esta ley, el número de ley es la ley de Argentina de Defensa del Consumidor, en el artículo 10 está especificado cuál es el contenido que tiene que tener todo documento de venta. Documento de venta electrónico, en papel, lo que fuera. Y esto es una resolución del Mercosur, con lo cual es importante que sepan que este artículo, el contenido de este artículo, está incluido en la legislación sobre defensa del consumidor de cada uno de los países que forman el Mercosur y también fueron tomados por otros países de Latinoamérica. Cuando siempre nos preguntan si esto es de Argentina o en este caso en particular, este contenido que aquí les menciono sí forma parte de diferentes legislaciones de países de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que tiene que tener ese documento de venta? Es decir, la descripción y especificación del bien, ahí dice el nombre y domicilio del vendedor, si es una persona física, si es una empresa, también el domicilio legal, quién es el fabricante, los datos del fabricante, las características del producto, cuáles son los plazos y condiciones de entrega, cómo se pacta el pago, cuál es el valor del pago del producto, y si tiene una financiación, si ese producto tiene cuotas, y si las cuotas tienen intereses, especificarte cuál es la tasa de interés la tasa de interés que se le aplica al pago de ese producto o de ese servicio, cualquier otro tipo de costo adicional que tenga, de traslado, extensiones de garantía. Bueno, eso tiene que estar todo especificado en ese documento de venta. ¿En dónde se pone generalmente? En una plataforma web. Es igual que lo que hablamos en la anterior clase. Dentro de los términos y condiciones. Y dentro de lo que es términos y condiciones de una plataforma web, hay algunas plataformas web que tienen términos y condiciones generales y términos y condiciones particulares. O sea, por ejemplo, supongamos una página de venta de productos electrónicos como puede ser, aquí en Argentina, Garbarino, no sé, o Frávega, son páginas que venden productos electrónicos, o cualquier otra página, o no sé, un comercio mayorista, o no un comercio mayorista, no sé, una gran tienda de supermercados, ¿no? Como acá es Carrefour, como en Estados Unidos es Costco, como también es productos de ventas electrónicas en Estados Unidos como es Price, y otros países del mundo que también tienen otras plataformas web que venden productos que son supermercados online. Bueno, entonces, por ejemplo, en alguna de estas plataformas tienen un apartado de términos y condiciones generales para todos los tipos de productos que venden. Y también puede llegar a tener algún términos y condiciones particular, específico de un determinado producto
o de un determinado grupo de productos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque un determinado producto puede tener una garantía diferente al resto. O puede tener costos adicionales de traslado, de lo que sea, traslado, lo que fuera, y otros no. Entonces puede haber un términos y condiciones particulares para determinado producto. Entonces, eso. Y dentro de esos términos y condiciones, dentro de esos términos y condiciones se encuentra el contenido de esto que tiene que ver con un documento de venta. ¿Está claro? Y acá les menciono en forma particular qué es lo que, el contenido que tiene un contrato online, ¿no? Los términos de uso, el contrato específico con el usuario, las políticas de privacidad, es decir, ¿a qué venimos con esto con políticas de privacidad? Dentro de las políticas de privacidad, esto es lo que guarda íntima relación con lo que es protección de datos personales, es decir, dentro de las políticas, ¿ustedes han visto en alguna oportunidad el contenido de políticas de privacidad de alguna página web? ¿Y qué es lo que dice generalmente? Respóndanme, no me dejen solo ahora. Que siempre participan mucho ustedes, les gusta mucho eso. Políticas de privacidad, Néstor dice que sí. Acompañen un poco a Néstor, chicos. Bueno, dentro de políticas de privacidad, el contenido de lo que es políticas de privacidad, generalmente largos y complejos de entender, es verdad, sí, son largos. Pero bueno, todos tratan sobre lo que tiene que ver con los datos de aquellos usuarios, los diferentes datos de aquellos usuarios, alias data, claro, por supuesto, sí. Los diferentes, vamos a hablar de eso, de alias data, un poco, no vamos a hablar de alias data porque es muy jurídico el tema, pero vamos a hablar, cuando hablemos de protección de datos personales, lo vamos a mencionar alias data. Bueno, dentro de lo que es el contenido de lo que es políticas de privacidad, se encuentra todo lo relacionado con los datos que los usuarios ingresan a través de un formulario para registrarse en una página web o ingresan para la compra de un determinado producto o la adquisición de un determinado servicio. Y específicamente allí dice, bueno, al aceptar los términos de las políticas de privacidad, están dando el consentimiento expreso a que esos datos puedan ser utilizados, esos datos van a formar parte de una base de datos, pero específicamente en todo contenido de políticas de privacidad siempre se deja en claro que ese tipo de datos que van a formar parte de una base de datos general no va a ser comercializado hacia otras, no va a ser comercializado a otras empresas ni va a ser público. ¿Está claro? O sea, está dentro de lo que es políticas de privacidad de ello. Sí puede ser utilizado por la propia empresa o por otras empresas internas del mismo grupo para poder mandar mails ofreciendo nuevos productos y servicios, ofertas, como siempre sucede cuando se suscribe uno a una página web y le mandan ofertas de productos, de servicios, nuevas condiciones de uso, cualquier otro producto que la empresa novedosa esté sacando. Ahí dice Daniela, realmente aquí en Colombia es súper delicado y siempre antes de realizar cualquier acción de compra o suscripción de datos se debe tener en cuenta y hacer check. Claro, por supuesto, aquí también. Ese check que se hace es la prestación de consentimiento expreso sobre las políticas de privacidad. ¿Cuáles son las sanciones o peligros si el sitio web no está en términos y condiciones políticas? Bueno, las sanciones o peligros, bueno, por ejemplo, en toda legislación en todo país donde haya una legislación que proteja los datos personales, la ley de datos personales establece específicamente que todo dato que una persona dé, en forma expresa tiene que aceptar y prestar conformidad a que esos datos puedan ser utilizados, o sea, que esos datos, esa empresa donde uno se registra los contenga. Entonces, si no hay términos y condiciones, si no hay políticas de privacidad y se hacen uso de esos datos, puede haber tiene derecho a accionar esa persona a que esos datos sean inmediatamente eliminados, sean suprimidos. Pero además de ello puede iniciar algún tipo de acción por daños y perjuicios con motivo de la utilización no autorizada de esos datos. Eso con lo que tiene que ver con políticas de privacidad. También dentro de los contenidos de lo que es políticas de privacidad muchas veces hablan de lo que es la utilización de cookies. Ustedes saben lo que son las cookies. Generalmente hay un apartado, una cláusula específica. Hoy no lo tengo, pero les prometo que para el lunes les voy a traer un par de ejemplos, no lo tengo acá, un par de ejemplos de políticas de privacidad donde figura lo de las cookies y el contenido, para que lo vean.
Como les mostré otro día lo de la competencia en los términos y condiciones. Bueno, el motor de e-commerce data, claro. ¿Qué hace la cookie en realidad? Precisamente en las políticas de privacidad lo mencionan, explican de qué se tratan las cookies y cuál es el fin de utilización de las cookies. ¿Para qué? Para, de alguna manera, ¿qué es? Determinan cuáles son las preferencias de los usuarios, de los consumidores, es decir, por qué páginas navegan, qué tipo de productos generalmente buscan. ¿Para qué? Para poder ofrecer una mayor oferta, o sea, una mayor oferta orientada a ese usuario. Por ejemplo, si una persona está buscando, le gusta la electrónica y la computación y generalmente suele buscar productos de computación e informática, esas cookies se utilizan para hacerle llegar a esa persona mails o contenidos de ofertas que se refieran a ese tipo de búsqueda. Bueno, en España tienes que aceptar las cookies cuando entras en el sitio web. Bueno, acá, como generalmente en esas condiciones, esa cláusula sobre cookies se encuentra dentro de lo que es políticas de privacidad, cuando haces un check sobre políticas de privacidad, estás aceptando la utilización de cookies. Porque están generalmente incluidas dentro de lo que es políticas de privacidad, Sara. Solo España es así. Bueno, o sea que en España, como según dice Sara, el tema de la utilización de cookies es como un punto aparte, como una cláusula aparte que el usuario o consumidor tiene que aceptar. Aquí y en otros países aquí de Latinoamérica generalmente están dentro, porque lo he verificado a través en otros países, en páginas de otros países de aquí de Latinoamérica, que generalmente suelen estar dentro de las políticas de privacidad la utilización de cookies. O sea, la prestación de conformidad para la utilización de perdón. El miércoles hablamos del perfeccionamiento del contrato, es decir, cuando un contrato suele perfeccionarse significa suele finalizar, está bien, hay una oferta de un producto, se acepta ese producto, se paga el producto, terminó la contratación, se perfecciona el contrato. En este gráfico lo que mostramos es eso precisamente, o sea, la oferta que se publica de un bien o de un servicio, cuáles son las condiciones de ese bien o servicio a publicarse, informarle al consumidor cuál es todo el procedimiento de compra, cómo debe hacerlo, cómo se lleva a cabo, el consentimiento informado, es decir, la prestación de conformidad y el consentimiento por parte del comprador o del adquirente del servicio, para que llegue a perfeccionarse, y finalmente la aceptación, que con la aceptación se perfecciona el contrato. La aceptación y el pago se perfecciona el contrato. En las ofertas de diferentes productos o de servicios es importante, como información al consumidor, que se le dé eso precisamente en la oferta. Las condiciones de cuáles son la oferta, la fecha de vigencia. Muchas veces vemos que una determinada oferta tiene que tener especificado cuánto va a tener de vigencia esa oferta. Generalmente tiene un plazo y muchas veces lo que se hace es, muchas veces no, casi siempre, lo que se dice es que se va a vender tal producto hasta agotar stock. Si es antes de la fecha de finalización, te dice oferta válida hasta tal fecha o hasta agotar stock, porque puede terminarse la cantidad de producto que se está vendiendo antes de la fecha de finalización. Eso lo han visto muchas veces en muchas páginas, inclusive, a ver, acá estamos hablando de lo que sería una plataforma online, porque estamos hablando de un retail e-commerce, o sea, un comercio minorista a través de una plataforma online, en forma electrónica. Pero este tipo de condiciones, este tipo de contenidos que se les estoy informando, tiene que ver con la oferta en general, la oferta del comercio en general, sea online o no. Lo pueden también ver este tipo de ofertas en una gráfica, en un periódico, en una revista. Bueno, generalmente suele decir esto, no sé, oferta válida hasta tal fecha o hasta agotar stock de productos. Inclusive te pone, hay 1.500 unidades. Y también las limitaciones, o sea, limitaciones, por ejemplo, seguramente lo han visto que en limitaciones también muchas veces tiene que ver con de dónde es, en qué lugar o hasta qué lugar es válida esta oferta. Por ejemplo, te dice, oferta válida solo, acá en Argentina, por ejemplo, te dice oferta válida solo para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es decir, esa oferta, la venta de ese producto solamente es válida para un ámbito territorial específico. En gráfica es más importante tenerlo por la disponibilidad, en digital es más fácil. Sí, también. En digital es más fácil y hasta por ahí nomás, porque a veces el tema de que en forma digital vos tenés, por ejemplo, también el hecho de hasta agotar stock, y tiene que haber también de alguna manera, y ha pasado, a nosotros nos ha pasado acá, a veces cuando vienen los e-commerce, cuando vienen los Black Friday, los Cyber Monday, y páginas que publican ofertas que tienen X cantidad de unidades en stock, y a veces ese contador o software que utilizan para poder disminuir las unidades no lo hace correctamente, y ya dejaron de tener stock y sigue apareciendo online, y la gente compra, y ese producto que compró después no está.
¿Qué hacemos con eso? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve cuando es así? Ahí viene el problema. O sea, ahí viene la conflictividad legal en ese sentido, en donde el consumidor puede exigir la entrega del producto y que se lo consigan, el producto como fuere, o la devolución del dinero, porque en realidad esa persona ya lo está comprando y le deben devolver el dinero. O sea, por supuesto hay formas de solucionarlo, ¿bien? Pero es algo que se suele a veces dar a menudo, que el hecho de que fallen esos sistemas informáticos y se compren productos que ya, por un fallo informático, ya no se encuentran en stock. Por eso, cuando en un momento vos decís, Néstor, que esto en digital es más fácil, no te creas que están así. No te creas que están así. Y acciones legales, primero, a ver, estamos hablando de una ley que sí hay acciones legales, ¿no? Lo que pasa es que a la justicia civil, a lo que es, dentro de lo que es el fuero civil, a la justicia civil, llegar a la justicia civil, a veces suele llegarse. Pero primariamente a esto, a priori lo que hay es tratar de solucionar este conflicto en una manera, en lo que es una sede administrativa, en un ámbito administrativo y no judicial. Por ejemplo, aquí en Argentina lo que hay es ahora están, en este momento están conviviendo juntos estos institutos, pero ya uno va a dar paso a un costado y va a seguir otro que es el COPREC, que es un organismo que lo que hace es mediar en los casos de conflictividad de consumidores. Hoy en día está este organismo más lo que es defensa del consumidor, por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires a través de los CGP, los Centros de Gestión y Participación, y en provincia de Buenos Aires también hay centros de mediación para reclamos de consumidores. Bueno, pero está creándose este organismo, y también en otros países existen organismos similares, en donde hay una especie de mediador, en una persona va a hacer un reclamo, se establece una fecha de audiencia donde se lo cita a la otra parte a la que se le está reclamando, una empresa o un comerciante, cualquiera fuera, se lo cita a esta audiencia de mediación para que traten de conciliar, de mediar y ver si le pueden encontrar una solución al conflicto. Cuando no se ha podido solucionar por los medios normales, es decir, bueno, te pagué tal cosa, no la tenés, devuelve la plata, te devuelve la plata, se terminó el asunto, se terminó el conflicto. Si no se llega a solucionar de esa manera, se pasa a esa instancia. Y si en esa instancia tampoco llega a solucionarse, el conflicto no llega a solucionarse, ahí sí pasaríamos a una instancia judicial, de carácter civil, de carácter comercial, en realidad es de carácter civil, consumidor de carácter civil. Bueno, y esto ya lo mencionamos antes, ¿no? ¿Qué información de la empresa se le da al consumidor respecto del producto o del servicio que se está ofreciendo, el producto que se esté vendiendo o el servicio que se esté ofreciendo? Bueno, el nombre, la razón social de la empresa, su domicilio, puede haber una dirección electrónica, hoy en día más que nada lo hay, ¿sí? La identificación fiscal, el quit, ¿no? Inclusive hoy en día muchos productos está lo que es el código QR, ¿no? Ya se está utilizando casi en forma masiva lo que es en productos y servicios, el código QR, que a través de ese código vos hasta con tu propio celular, con la cámara apuntás al código QR y inmediatamente te surge toda la data fiscal, o sea, toda la identificación tributaria de esa empresa o de esa persona comerciante, con su número de quit, o sea, es decir, con su situación impositiva, su domicilio fiscal, la razón social si es una empresa. Bueno, esta es información que debe darse, que debe estar también en las plataformas web, o sea, es muy bueno porque también eso genera una gran confianza en Internet, que dentro de los footers de las páginas web estén este tipo de datos. Los códigos QR se utilizan en los footers de las páginas, que una página tenga sellos de confianza, eso es muy importante, genera una gran confianza en Internet. Y bueno, todos los datos los datos legales que tiene que tener que tiene que estar dentro de los footers de esa página, o un link que te lleve a poder ver el contenido de esos datos legales, porque genera confianza eso, o sea, es la empresa tal y te está mostrando cómo es. No hay nada extraño. Números de teléfono, de contacto, mail para que puedan comunicarse con ustedes. Entonces, o sea, para que el consumidor o el usuario pueda comunicarse con ustedes. Es importante que todo esto sea visible y sea claro para generar la confianza en Internet, o sea, para generar confianza como comerciante, y que eso inclusive lo lleva a que más gente pueda comprarle sus productos o sus servicios. Bueno, y acá más lo que decía al principio, que lo mencionaba como elementos en general que
que deben estar incluidos dentro de lo que es el artículo 10 de esta ley, de la Ley de Defensa del Consumidor, y que como es se encuentra en similitud en diferentes legislaciones de otros países, que tiene que ver con los datos de la información de los productos y los datos de los productos, su característica, la disponibilidad, las condiciones, limitaciones y restricciones, que recién lo vimos, modos y plazos y condiciones de entrega, procedimientos de devolución, o sea, si tiene que devolverse el producto, cómo se devuelve, por qué motivo se lo devuelve. El otro día hablamos de esto, si una persona devuelve el producto porque se le ocurre devolverlo y nada más, porque como decía, no me acuerdo quién era que decía una ropa, ¿no? Que la usan para una fiesta, la van a buscar, la compran y la usan el fin de semana y la devuelven, y devuelven la plata. Bueno, hay que ver por qué esas condiciones tienen que estar dentro de la información del producto, es decir, pueden poner tranquilamente, se devuelve pero con un motivo, o sea, devolver porque se te ocurre devolverlo y te arrepentiste, de ninguna manera. Si el producto falla, por supuesto, por eso está específicamente esta ley que legisla sobre esos conflictos, si el producto falla, si el producto falla o lo que fuera, o un servicio se llevó a cabo de mala forma, bueno, ahí sí, podemos pedir la devolución del dinero, pero no porque sí, porque al consumidor se le ocurra que ahora se arrepintió y se lo devuelvan. Ojo, eso no implica que muchas veces hay ofertas en donde sin ningún tipo de condicionamiento le dicen al consumidor, este es el producto y vos lo podés usar en el plazo de 48 horas, si te arrepentís lo podés devolver. Está bien, si las condiciones específicamente lo dicen, no hay inconvenientes, pero no si no están especificadas. El tema de las garantías, una copia electrónica del contrato, muchas veces eso pasa también cuando, por ejemplo, compran una aplicación móvil, ¿no? Compran una aplicación móvil, esa aplicación móvil tiene términos y condiciones también que deben ser aceptados, y entre los términos y condiciones que tiene la aplicación móvil, también está el tema de la garantía, ¿no? La garantía que puede tener esa aplicación, también puede tener esa copia electrónica del contrato que puede ser, al ser aceptada por el usuario, también puede ser enviada vía mail para que la tengan. Y bueno, los demás términos y condiciones y políticas de privacidad que pueda tener la venta de ese software, porque no deja de ser un software, una aplicación, por ejemplo, ¿no? Menciono el ejemplo de la aplicación, puede llegar a ser otro, o cualquier otro tipo de producto que se venda online. Y también se le debe dar al usuario la información de cuáles son los métodos aplicables para resolver esta controversia, es decir, lo que les expliqué recién. Decirles al usuario, generalmente, en todo tipo de oferta de productos o servicios, dice, si usted tiene algún conflicto, algún problema, puede comunicarse con Defensa del Consumidor al 0810, bla, bla, bueno, el número que fuera. Se le tiene también que brindar al consumidor, al usuario, el acceso, información, para que pueda acceder a cualquier tipo de consulta de lo que es defensa del consumidor, ¿está bien? Y que pueda ser asesorado, se le debe informar. No es que le estás poniendo, bueno, acá tenés el arma, la bala, y te la entrego en mano para que me pegues un tiro. No, pero legalmente es así, o sea, le tenés que brindar al consumidor la información necesaria, porque tiene, casi dicen esto, sí, ya sé, pero no, le tenés que brindar al consumidor la información necesaria a fin de que él pueda saber cuáles son sus derechos. Y bueno, la legislación en general, en lo que tiene que ver con defensa del consumidor, establece algo que está quizás bueno que sepan, en el tema porque acá justo vemos que en el primer punto dice garantía, plazos, extensiones de las garantías. Bueno, por ley, por ejemplo, en nuestro país, existe un mínimo de garantía que cualquier producto o servicio tiene que tener, independientemente de lo que el oferente de ese producto o de ese servicio quiera brindar. Vos querés vender un producto donde a la gente le quieres dar 5 años de garantía, hacelo. Pero no le puedes dar un mes, por ejemplo. ¿Está bien? Porque hay un mínimo de ley establecido. Hay un mínimo de ley establecido. Entonces le tenés que brindar cierta garantía. Por ejemplo, en nuestro país, el mínimo de garantía que tenés que brindar por un producto es de un año. Y si el producto es nuevo, si el producto es usado, son 6 meses, si el producto es usado. Ahora bien, vos podés extender a 3 años la garantía, muchas veces pasa productos, pero tenés que pagar por esa extensión de garantía. ¿Bien? Y cuando hablamos de servicio, los servicios tienen 30 días de garantía, acá por ejemplo en Argentina tienen 30 días de garantía. Cuando se publica producto con garantía de fabricante, uno solidario siempre, Néstor, eso es un tema muy importante. Ahora bien, todo esto que estoy explicando tiene que ver con la normativa que es aplicable a defensa del consumidor. Y si uno cumple, a veces me preguntan, bueno, ¿y si yo cumplo con todo esto que la ley marca y que indica que tengo que cumplir?
Entonces, ¿quiere decir que con eso me salvo de cualquier tipo de reclamo? No, jamás. ¿Por qué jamás? Porque uno puede reclamar por reclamar, no saben la cantidad de reclamos que hay infundados dentro de lo que es defensa del consumidor, pero terriblemente. Hay reclamos que, algo les decía y le adelantaba el otro día, hay reclamos irrisorios inclusive, pero que puedan tener derecho a reclamar no significa que ese reclamo pueda llegar a prosperar. Y ahora bien, esto que les estoy informando tiene que ver con requisitos que deberían cumplir para que con ello puedan conformar ciertas armas a fin de poder defenderse mucho mejor ante un conflicto legal. ¿Está claro? Esto me lo trajo a mención de cuando habla Néstor acá, pregunta, ¿uno es solidario al venderlo? Siempre es responsable solidario, porque dentro de la cadena de comercialización todos se benefician económicamente. Entonces, por una cuestión de beneficio económico de todos, es lo que se llama teoría del riesgo-beneficio, ¿está bien? O sea, todos forman parte de la misma cadena económica y todos de alguna manera se beneficiaron económicamente con esa venta de productos o servicios, con lo cual el consumidor tiene derecho en forma solidaria a reclamarle a uno, dos, a todos o al que pueda. ¿Sí? No, pero yo firmé un convenio que a veces hay de indemnidad entre la empresa de traslado del producto y mi empresa. Entonces, si la empresa traslada el producto, y en el camino, por mal manejo, lo que fuera, ese producto lo rompe y se le entrega defectuoso al consumidor, que el consumidor vaya y le reclame a la empresa de traslado, no a mí, porque yo firmé un convenio de indemnidad. Error, porque vos el convenio de indemnidad lo firmaste con la empresa, no con el consumidor. Entonces el consumidor tiene todo el derecho a reclamártelo a vos. Eso no quita que vos puedas hacer una acción de repetición contra la empresa de traslado. Es decir, bueno, está bien, vos consumidor me lo reclamaste a mí, toma, yo acá te pago el producto. Después vas con eso a la empresa de traslado, que es la que realmente generó el daño, y le reclamás a la empresa de traslado para que te devuelva el dinero que vos pagaste, porque está bien. Con el consumidor sos solidario, sos responsable en forma solidaria, pero con ese convenio de indemnidad que firmaste con la empresa de traslado, esta debe devolverte a vos el dinero que vos pagaste injustamente al consumidor. ¿Claro? Por eso repito, este ejemplo para que quede claro. Todos son responsables dentro de la cadena comercial, todos. El que vende el producto, el que da la garantía, el que lo fabrica, el que lo publica, el que lo traslada, todos son responsables solidarios. El que lo publica, bueno, si hay una publicidad engañosa del producto, lo que fuera. Mientras todos aquellos que se benefician económicamente con la venta de ese producto o con el ofrecimiento del servicio, por ese motivo, todos pueden ser responsables de manera solidaria. Y bueno, acá está también los procedimientos de cancelación. Bueno, lo que decíamos, en alguna forma lo hablamos recién, los términos para aceptar, procedimientos de cancelación, cómo se puede cancelar un producto, arrepentirse una persona de comprarlo, tiene que haber si es, lo que le decía recién, si una persona, si el oferente de un producto o de un servicio, en este caso más que nada productos, ¿no? Dice, bueno, sí, dentro de las condiciones están que vos en el plazo de 48 horas lo usaste, te arrepentiste, no lo querés, lo podés devolver y se te devuelve el dinero. Bueno, dentro de esos términos y condiciones puede estar especificado ese procedimiento de cancelación de cancelación, o puede haber un procedimiento de cancelación de compras online, por ejemplo. Vos todavía no recibiste el producto, pero te arrepentiste de comprarlo, y en forma online podés decir, bueno, no me arrepiento, no quiero recibirlo, no se lo quiero comprar a ustedes o no quiero comprar el producto, para que haya una devolución del dinero. También tiene que estar especificada en esa información en qué plazo te lo van a devolver, porque quizás el procedimiento de devolución no es tan rápido como es el de compra. Entonces, bueno, tiene que estar específicamente establecido e informado al consumidor. ¿Bien? Bueno, dice métodos técnicos para identificar y corregir errores de introducción de datos. A ver, Sara dice, en España suele ser el plazo de desestimación del producto de 14 días. Está bien, sí, es el estándar, está bien. Bien, así, acá también, dentro de lo que es defensa del consumidor, son 10 días acá. Acá son 10. En Argentina, el plazo para arrepentirse y devolver un producto es de 10 días. Bueno, con esto más o menos vimos lo que es. Yo sé que tenemos acá participantes de muchos países diferentes. Entonces, hay ciertas cosas que son de acá de nuestro país. Quizás ustedes me ayuden o sepan ustedes cómo es en alguno de sus países, lo que tiene que ver con defensa del consumidor y qué legisla, bueno, no que legisla, quizás no lo sepan, pero seguramente en sus desarrollos comerciales han tenido alguna conflictividad de este estilo. Les comento algunos puntos importantes de lo que es consumidor,
este régimen de regulación de defensa del consumidor aquí en nuestro país, en Argentina. No solo el tema de la garantía, como los plazos que le decía mínimo que tienen que tener las garantías, sino también hay algo que se llama, algo que se llama trato digno con el consumidor. Esto significa lo siguiente: muchas veces a ustedes en sus diferentes países, no sé, Colombia, España, que veo Sara, que es de España. Néstor, ¿vos de dónde sos? ¿De dónde sos, Néstor, vos, por ejemplo? Paula, nunca me... Ah, Néstor, vos sos de acá de Argentina, bueno, bien. Y Paula, Juan Pablo, Luis Arturo Villegas Bedaut. Ah, mirá. Ah, Paula, vos también sos de Argentina, bien. Bueno, Juan Pablo, Colombia, Luis. Ah, muy bien, Luis. Bueno, ¿qué les quería decir? Esto de trato digno tiene que ver, muchas veces dentro de lo que es conflictos que se generan en lo que es defensa del consumidor, muchas veces hay con entidades bancarias, sucede con entidades bancarias, suceden con deudas de préstamos en los bancos, deudas por mantenimiento de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, de cuentas corrientes o cajas de ahorro. También sucede con deudas de telefonía celular, deudas por pago de televisión por cable. Bueno, eh, a veces este tipo de deudas eh, son impagables después, o sea, hay consumidores que no los pagan y son incobrables, para las empresas son incobrables esas deudas. Y muchas veces cuando son incobrables, porque pasaron mucho tiempo y no hay forma de poder cobrárselas al consumidor, pasan a vender ese paquete de deuda a un estudio de cobranzas. Esos estudios de cobranzas son los encargados, que hay muchos call centers que se dedican a eso, empresas de call center que se dedican a hacer cobranzas, que te llaman y te hostigan y te llaman y te llaman y te llaman y te llaman, debe tanto, y te mandan mensajes, te mandan mail todos los días, te mandan 2, 3 mails, y te tiran notificaciones en papel por abajo de la puerta. Son cobradores, inclusive graban mensajes y te llaman todos los días y a horas que molestan, tipo 7 de la mañana, un sábado, un domingo, todo para hostigarte, apretarte para cansarte y bueno, está bien, voy a pagar. Eso tiene que ver con lo que se menciona en la Ley de Defensa del Consumidor de trato digno. O sea, hasta cierto punto, el llamarte, el insistirte para que pagues, no es algo ilegal, porque vos tenés una deuda y la tenés que pagar. Lo que establece específicamente lo del trato digno dentro de lo que es defensa del consumidor es no llevar el engaño al consumidor para presionarlo para que pague. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas empresas de cobranza que se dedican a intentar percibir estas deudas dejan por abajo de la puerta de la gente un papel haciendo saber como las veces como si fuese una cédula de notificación judicial, cuando no lo es, está disfrazada, porque no es una cédula, porque nadie te tiene una cédula por abajo de la puerta, o sea, la cédula se te entrega directamente, te la pegan en una puerta, judicialmente aquí en Argentina, pero te la tiran por abajo, y hasta a veces tiene la forma de una carta de documento que no es tal, porque la carta de documento es un medio de notificación fehaciente, y se le debe entregar a la persona y alguien tiene que firmar por esa entrega. Ningún papel que te tiren por abajo de la puerta es notificación fehaciente, es cualquier cosa, no es una notificación fehaciente. Pero porque el costo de una carta de documento es mucho más grande, por ejemplo, aquí en Argentina una carta de documento cuesta casi 300 pesos, entonces no se van a dedicar a gastar 300 pesos, por ejemplo, por cada carta que tiren, de deudas que tienen que haber. Entonces, ¿qué hacen? Un papel común y corriente y te lo tiran por abajo de la puerta. Pero le hacen creer a la persona que lo recibe que es una carta de documento, que es una cédula judicial, como si ya le estuviesen iniciando un juicio por la deuda que tiene, y no solamente eso, el contenido que tiene, el contenido amedrentador que tiene, le vamos a embargar la casa, le vamos a embargar esto, lo otro, o sea, lo han visto, no sé si le ha pasado, lo han visto, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una deuda de ese estilo y que les haya llegado una notificación de esa índole presionándolos. Bueno, eso la Ley de Defensa del Consumidor aquí en la Argentina lo prohíbe. Lo prohíbe. Es el capítulo del que se llama trato digno y está prohibido. Bien, bueno, sobre eso también se legisla y se defiende al consumidor. Ojo, a veces, a ver, yo soy abogado y a veces también puede resultar injusto, porque depende, porque realmente, si una persona pide un préstamo, listo, después no lo pago, morosos incobrables en Argentina, claro, ahí está, morosos incobrables, ahí de la publicidad, no sé si capaz que Néstor se acuerda, vio la publicidad, que le tiran la carta por abajo de la cama y el tipo la persona esta saca la mano por abajo de la cama, porque te persiguen hasta por abajo de la cama, eso es lo que trata de intenta el mensaje que intenta dar la publicidad.
También, es verdad, a los vecinos. Tratan a veces de contactar los teléfonos de los vecinos. Si vive en un edificio de propiedad horizontal y tiene vecinos, tratar de contactar a los vecinos. Sí, sí, sí. Bueno, eso de alguna manera está contemplado por la Ley de Defensa del Consumidor y está prohibido. Ahora también puede llegar a resultar injusto eso, porque si una persona sacó un préstamo y después se le generó una deuda y el préstamo no lo pagó, y es una deuda, o sea, la persona tiene la obligación de pagar, tiene la obligación de pagar esa deuda. O sea, ¿quién está engañando a quién o quién, dónde está la relación injusta? O sea, si vos sos por ejemplo, si vos tenés una empresa en donde vos ofreces un servicio y vos brindás ese servicio mensualmente y tenés usuarios o tenés clientes que pagan mensualmente por el servicio que vos estás brindando, y de repente un usuario o varios, o el que fuera, lo dejó de pagar, pero vos el servicio se lo seguís brindando y esta persona el servicio no lo paga, y decís, bueno, mira, te corto el servicio, listo, está bien, cortámelo, ya está, listo, me lo cortaste. Está bien, pero yo durante 3 meses te lo di y esos 3 meses no me lo pagaste, pagámelo. Vos el trabajo lo hiciste, el servicio lo brindaste, y esos 3 meses que esa persona no te pagó, te lo tiene que pagar. Entonces, y no te lo paga y no tenés forma de cobrarlo. Entonces, ¿hasta qué punto vos podés presionar a esa persona para que te pague? Si no, no se lo puede presionar. Por eso me refiero a que es un poco injusto. También de alguna manera es un poco injusto las regulaciones que hay en referencia a ello. Porque la persona que está actuando mal es la persona que recibió un servicio y no lo paga. Víctima victimario. Bueno, está bien. Sí, por eso es así, Néstor. Entonces, hasta cierto punto resulta injusta la legislación que tanto defiende al consumidor. Aunque eso también se hace, repito, por lo mismo. ¿Quién es la parte débil dentro de una relación contractual, ¿no? Una relación comercial? Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor. Vamos a hablar un poco y vamos a hacer voy a intentar hablar más que nada ahora de lo que es responsabilidad de Internet. No creo, porque tenemos un poquito más de 20 minutos para terminar a las 9. No creo que podamos dar toda la clase de hoy, pero vamos a hablar un poco de lo que es responsabilidad de Internet y después está Ley de Protección de Datos Personales, que seguramente ese tema de protección de datos personales lo vamos a ver el día lunes, junto con lo que vamos a hacer mención de lo que es cross-border y protección de datos personales. Y algún otro tema más que haya quedado algún otro punto más que haya quedado del temario. ¿Está? Bueno, esto tiene que ver con lo que es la responsabilidad de Internet y qué de la mano va y cómo a ver, por un lado va de la mano y por el otro se contrapone la responsabilidad de Internet con lo que es la libertad de expresión. Ah, sí, ya estoy, bueno, bien. Entonces, la libertad de expresión en todos los países, a ver, en la mayoría de los países, en el nuestro y en la mayoría de los países, es un derecho constitucional. Bien, es un derecho que está amparado por cada una de las constituciones nacionales de cada uno de los países. En España, en Argentina, en todos los países de Latinoamérica, en Colombia, en Chile, en Uruguay, Brasil, en todos los países. La libertad de expresión. O sea, si no es un régimen totalitario, ¿no? Si no estamos hablando de un país, no creo que en China exista libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? En Corea del Norte, no, perdón, en China no sé, en Corea del Norte no creo que exista la libertad de expresión. Es más, no tienen internet, tienen una intranet propia que dice cualquier cosa que censura todo tipo de contenido. Bueno, en un país con ese régimen, por supuesto que no existe la libertad de expresión. Pero bueno, la libertad de expresión ¿por qué lo menciono? Es un derecho constitucional, bien. Un derecho que está conceptuado como la libertad de poder emitir cualquier tipo de opinión o dar o recibir cualquier tipo de información sin censura previa o sin injerencia de una autoridad. En nuestro país, en Argentina, es el artículo 19 de la Constitución Nacional. La acción privada de los hombres que si de ningún modo ofendan la moral y las costumbres solo quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Eso es el contenido más o menos del artículo 19 de nuestra Constitución. Esto significa que una persona cualquiera sea puede emitir cualquier tipo de opinión, pero tiene una limitación. Ustedes vieron que dice sin ofender la moral, las buenas costumbres, sin ofender la moral, las buenas costumbres, o sea, sin ofender y tampoco limitar el derecho de otro. Mientras eso no suceda, la libertad de expresión existe, porque hay un famoso dicho que nos dice, que se usa, todo el mundo lo conoce, no solamente en la jerga jurídica, que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otra. Entonces, esa es la limitación que está establecida. O sea, una persona puede emitir cualquier tipo de opinión, sí, mientras que no ofenda la moral, no ofenda ni dañe
la intimidad de otra persona, ni la moral, ni las costumbres en general, ni ofenda a un determinado grupo, sea cual fuera el grupo, o sea, un determinado grupo de personas. Bueno, ese es el límite que encuentra lo que es libertad de expresión. ¿Y qué diferentes tipos de legislaciones regulan lo que tiene que ver con libertad de expresión? A ver, me refiero, vamos a ver responsabilidad de Internet, lo que pasa es que todo esto va de la mano, tiene que ver con la libertad de expresión y este derecho constitucional a que cualquier persona tiene la libertad de poder emitir cualquier tipo de opinión, recibir o dar alguna información sin que ofenda la moral de otro ni lo dañe, ¿bien? Bueno, hay regulaciones específicas en referencia a esto y este tipo de normativa que hay no solamente tiene que ver con nuestro país, sino que son pactos internacionales que están, en donde están adheridos a estos pactos diferentes países de Latinoamérica y diferentes países del mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, aquí tenemos varios de mención: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, sobre Derechos Humanos, el Pacto, Carta Africana sobre Derechos Humanos, bueno, varios, Convención de los Derechos del Niño. Bueno, son todos pactos internacionales y que tienen raigambre constitucional. Todo pacto internacional, cuando el país adhiere a ese pacto internacional, siempre pasa a formar parte de la propia Constitución Nacional del país, o sea, tiene raigambre constitucional. No pueden derogarse de ninguna manera, no pueden derogarse. Bueno, a ver, no pueden derogar. Una ley se deroga. Esto no estamos hablando de una ley, es la ley suprema, la ley máxima de un país, de un Estado. Con lo cual, lo que debería hacerse es realizar una reforma constitucional. Lo que sucede cuando un pacto está incorporado, una reforma inconstitucional sobre un pacto, digamos que en un Estado de Derecho, donde no es un Estado totalitario, esto no podría hacerse, ¿está bien? Es más, cuando por ejemplo nuestro país tuvo en su momento épocas de proceso militar y épocas donde había un proceso dictatorial, como en otros países pasó, como pasó en España con Franco, como pasó con Italia con Mussolini, como pasó en Alemania con Hitler, bueno, en donde hubo, o como está pasando en Corea del Norte con bueno, no me acuerdo cómo se llama, el que dice el líder supremo, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, Chang Shin, no sé decir, bueno, pero en esos países, digamos que en esos países la Constitución Nacional queda en stand-by, digamos, o sea, en esos países la Constitución Nacional ni se aplica, pero bueno, eso es en el caso de que exista un régimen totalitario en un Estado. Bueno, y acá hacemos un poco de mención a qué es lo de la libertad de expresión regulado, mencionada dentro de lo que es el Pacto San José de Costa Rica. Libertad de buscar, recibir, difundir información o ideas de toda índole sin consideración de frontera. Oralmente, por escrito o por impresa, artística. Bueno, mencionamos. Y después, dentro de nuestra Constitución Nacional, aquí en nuestro país, está contemplado en diferentes articulados de la Constitución. El artículo 1, el 14, el 19, que se les mencioné, que específicamente da la definición de lo que es libertad de expresión. 32 y 33. Bueno, y en las diferentes legislaciones de países de Latinoamérica y de constituciones nacionales de otros países, o Carta Magna o Ley Suprema de otro país, está regulada la libertad de expresión. Bueno, y esto que les menciono, que siempre me gusta ponerlo, y que tiene que ver específicamente con lo que es materia de información online, es como una especie de principio que dice que todo derecho ya se encuentra en Internet. Todo el derecho ya está en Internet. Y lo que hay que hacer es construir un estándar para que esto pueda ser visualizado por cualquier usuario, por cualquier consumidor, por cualquier persona que navegue por Internet. Y para ello crear una cultura de confianza en el conocimiento de esa información. O sea, una cultura de confianza. Lo que le decía recién, ¿se acuerdan cuando decía, ustedes tienen una página en donde están vendiendo un producto o un servicio determinado? Y tienen que dar sus datos, proporcionarles sus datos propios al consumidor, al usuario, porque eso genera una confianza del usuario para con ustedes como empresa. Y a su vez, darle la información a ese usuario de cuáles son sus derechos. Bueno, lo que le decía recién, generar también la confianza para con el usuario, para con el consumidor, de también informarle no solamente sus datos como empresa, sino también darle la información de cuáles son sus derechos, lo que decíamos recién cuando hablábamos de defensa del consumidor, decir cuál es el teléfono de defensa del consumidor, con quién pueden asesorarse, si quieren hacer un reclamo,
mencionarle cuál es la ley, quizás el número de ley para que la busquen o darles un link para que accedan y vean cuáles son sus derechos. Entonces, esto también es importante, darle esa información al usuario, al consumidor, al navegante por Internet, porque el derecho se encuentra en Internet y esto genera confianza. Decirle cuáles son las medidas que pueden afectar, acá como dice, medidas que afecten a la libre circulación de bienes, ideas, personas. Bueno, es importante poder brindar este tipo de información. Y bueno, estos son los diferentes tipos de actividades delictivas o ilícitas que se realizan mediante Internet. En la primera clase mencionamos algo de lo que es delitos informáticos, bueno, también delitos informáticos, delitos que se llevan a cabo a través de una plataforma web o a través de Internet, ¿bien? Y acá mencionamos a modo de ejemplo diferentes tipos de actividades delictivas. En el contenido del programa yo a veces doy clases sobre lo que es delitos informáticos y los diferentes tipos de modalidades de los delitos informáticos, pero bueno, no estaba en el contenido del programa y no lo quiero dar porque si no, no vamos a llegar a dar todo el contenido y esto es algo que he eliminado. Pero esto sí se los quería dejar para que vean ustedes cuáles son los diferentes tipos de actividades delictivas que puede llegar a haber o que puedan incursionar o que puedan llegar a ustedes creer que no lo es y es una actividad delictiva para que no de alguna manera no la lleven a cabo, o ustedes pueden ser víctimas de este tipo de accionar delictivo. Es más, en el estudio he tenido un caso de un cliente que tiene un proyecto de e-commerce, en realidad ya no es un proyecto en realidad, sino está asentado en este tipo de comercialización y ha sufrido un accionar delictivo de phishing, perdón. No sé si conocen lo que es phishing, o sea, es una persona que a través de para un cliente que tenía que ser un cliente conocido de él, le llegó un mail aparentemente creyendo que era de parte de este cliente, dentro de los headers del mail se determinó que no era él, sino que era un mail clonado, y esta persona en dólares, en una suma bastante importante, realizó una transferencia bancaria pensando que era este cliente, y no, era otra persona con una cuenta que no era tal, y bueno, sufrió este tipo de estafa. Un accionar delictivo en Internet, a través de esa modalidad que se denomina phishing. Phishing de pescar, ¿no? Pues lo pescaron, haciéndole creer que era una persona que no era tal, y bueno, fue estafado. Bueno, ese es un tipo de conducta delictiva que se puede llevar a cabo mediante Internet. También otras cosas, y cuando tenemos que hablar, en compras en Mercado Libre, bueno, también Mercado Pago, suplantación de identidad, sí, por supuesto. Eso ha pasado, ha pasado. Y si ustedes, repito lo mismo, a ver, si ustedes, por ejemplo, crean ahora, o el día de mañana crean una plataforma, por ejemplo, como parecía la de Mercado Libre, y ha pasado con Mercado Libre, en donde ustedes entienden que son meros intermediarios, es decir, meros intermediarios entre el vendedor y el comprador, y que con motivo de ello solamente median entre las partes para que se acerquen y puedan comprar o vender un producto. Y se produce un delito de estafa dentro de esa venta de producto. Por ejemplo, no sé, un caso que siempre yo doy y que pasó y que fue un caso real que pasó en Mercado Libre, es la venta de unas entradas para un recital, que salían carísimas o ya estaban agotadas y cuando están agotadas, ¿qué hacen? La venden a 6 veces más de lo que vale realmente. Bueno, no me acuerdo para qué recital era ahora en este momento, antes me acordaba cuál era, ahora en este momento no, pero bueno, no importa, era un recital importante. Y se habían vendido estas entradas, la persona las compró, recibió las entradas y cuando fue a recitar estas entradas eran falsas. En este caso, no sé si vos estás mencionando el mismo, Néstor, Mercado Libre fue responsable, claro. La persona que vendió, imposible ubicarla, ya está. Pero bueno, el consumidor, ¿a quién le reclamó? Mercado Libre. ¿Y por qué es responsable Mercado Libre? Mercado Libre no le vendió a esta persona. O sea, Mercado Libre estafó a esta persona, no. Pero fue el intermediario. Y muchas veces ser intermediario no significa soy intermediario y no soy responsable. Mercado Libre de alguna manera se benefició con la venta de este producto. La intencionalidad era esa, no importa si se benefició o no. Mercado Libre cobra comisiones por las ventas que se hacen. Si fuese una mera plataforma en donde la gente compra y vende y ellos no ganan nada, entonces ¿qué tipo de negocio tiene? Mercado Libre te cobra por la publicidad para poder hacer más destacable el producto que estás vendiendo o el servicio que estás dando. Y de acuerdo a cómo se destaca ese producto, más cara es el costo publicitario de ese producto o servicio. Y también cobra comisiones por la venta del producto. Y a través de la plataforma de Mercado Pago, cobra también una comisión para financiar la venta del producto, sea en cuotas. Entonces, hay un beneficio económico. Como hay un beneficio económico,
Ahí está lo que estoy explicando, Diego. Como hay un beneficio económico, la persona es responsable solidario, en forma solidaria es responsable, entonces el consumidor puede hacer el reclamo en Mercado Libre, y bueno, en ese caso particular Mercado Libre lo tengo que pagar. Por eso mismo que les estoy explicando. ¿Cómo se cubre Mercado Libre? No tiene forma de cubrirse. No tiene forma de cubrirse. No se puede cubrir. No hay forma. Paula, es como en un momento mencioné la teoría del riesgo-beneficio. Es el riesgo que corres por el beneficio que tenés. O sea, ¿a qué voy con esto? Si vos tenés una plataforma como la de Mercado Libre, seguramente dentro de esa balanza vas a tener muchos más beneficios que conflictos. Entonces, ellos tienen calculados imprevistos, ¿entendés? No se van a poder cubrir, van a tener que pagar, pero te aseguro que siempre mes a mes tienen muchísima más ganancia de lo que pagan. Entonces ese es el tema. $1000. ¿Y qué son $1000 para Mercado Libre? Y ponele no, Néstor, que fue a ese el único conflicto que hayan tenido. Ponele que hayan tenido 10. ¿Y qué son $10.000? Estamos todos seguros que Mercado Libre debe facturar y ganar muchos miles y miles de dólares. Entonces ahí está el tema de la teoría de riesgo-beneficio. No sabemos cuánto, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho más beneficios que contrariedades, con lo cual dentro de esa balanza el beneficio es mucho más amplio. Entonces, eso es lo que tienen, eso es lo que también ellos tienen en cuenta. Claro, nada, claro, forma parte de los costos, por supuesto. Forma parte de los costos que tienen previstos. Bueno, diferentes tipos de actividades ilícitas. Y esto es un principio muy importante para nuestra legislación, para legislaciones de otros países de Latinoamérica, lo que se llama el principio de responsabilidad ulterior. Vamos a tener que cortar acá, lo vamos a seguir la próxima clase, es lo último que voy a mencionar, igual lo que resta es muy poco, y vamos a poder hacer vamos a hacerlo un poco más ágil, porque tampoco restan muchos temas. Esto, y no vamos a poder terminar hoy como es responsabilidad de Internet. Pero esto es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. El principio de la responsabilidad ulterior. ¿Qué significa el principio de la responsabilidad ulterior? Que toda acción, ahí dice, toda acción deliberada o arbitraria que dé origen a un ilícito se justificará con posterioridad al acto de publicación y difusión. ¿Qué significa esto? Que si vos emitís una opinión, proporcionás algún tipo de información que afecte de alguna manera a otra persona, o que afecte la reputación de una persona, o que afecte la reputación de una empresa, el principio de responsabilidad ulterior dice que, bueno, vos ese acto lo podés cometer, pero tenés que tener en cuenta las responsabilidades que han generado ese accionar. Y se te va a juzgar o se te va a sancionar como consecuencia de ese accionar que vos tuviste, injuriando, calumniando, dañando a una persona o la reputación de una persona o la reputación de una empresa. ¿Por qué es así? Porque, ¿qué dice el principio constitucional de lo que es libertad de expresión? Sin censura previa. O sea, nada puede limitarte a que vos emitas una opinión, des una información determinada o cometas un accionar de este modo, así que pueda llegar a ser injuriante, pero si se comete, se te juzgará con posterioridad. O sea, el acto dañoso se cometió, es un acto dañoso, bueno, vas a ser juzgado por ese acto dañoso. Pero nadie va a poder impedirte que no lo cometas. Es así. ¿Por qué? Porque se contrapone con la libertad de expresión. Porque si hay censura previa, no hay libertad de expresión. Vamos a terminar acá. Esto un poco más cuando arranquemos el lunes a primera hora. Voy a tratar de que la primera 20-25 minutos terminemos de hablar sobre esto y poder profundizar un poco más porque el tema es interesante. Y vamos a hablar de protección de datos personales y el último tema que nos resta. Así que bueno, por hoy terminamos. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya gustado el contenido de lo que hemos dado. Y nos volvemos a ver entonces el lunes a las 19:30.